Hola, queridos hermanos, queridos amigos, reciban un afectuoso saludo de parte de su amigo Gabriel. Espero que estén muy bien. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de poder venir delante de Él y de poder, queridos hermanos, exponer esta palabra que hoy vamos a meditar de las Escrituras. Así que, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 en adelante. La palabra del Señor nos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar para la reflexión de esta cita bíblica. ¿Okay? Amado Dios Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos venir delante de tu presencia y poder reconocer, Señor, que somos necesitados. Te necesitamos en esta noche para que tú, a través de tu palabra, no solo nos lleves a entender el mensaje, sino también nos lleves a poner en práctica la misma. Creemos totalmente en el poder que hay en el Evangelio, en el poder que está en cada palabra del Evangelio, y que tiene ese poder, esa palabra, para transformar, para curar, para sanar, para liberar, para alinear nuestras vidas, Señor. Hoy nos consagramos a ti y te pedimos, Dios, que nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, creo que esta es una de las palabras que la mayoría de los hermanos han escuchado, se han familiarizado incluso con este precioso sermón que es el Sermón del Monte. Es el Sermón del Monte. Dice, el verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Note usted aquí que Jesús toma una postura que era una postura normal que obviamente adoptaban los rabinos mientras enseñaban, ¿no? Y dice que él se sienta, pero al sentarse él estaba mirando a la multitud. Muchos de los teólogos describen que Jesús, al mirar a los teólogos, él estaba poniendo su mente en lo que él estaba a punto de decir a estas personas. Pues yo, en lo personal y a través de la luz de la palabra, puedo darle gracias a Dios porque cuando Jesús se sentó y miró a la multitud, veo a un Dios que estaba preocupado por esa multitud. Uno de los atributos que tiene Jesús es que Él es omnisciente.
Esto quiere decir que Él conoce todas las cosas y aparte de eso también Él conoce a los hombres. Él sabe lo que hay en el corazón de los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo sabe y conoce lo que hay en el corazón del hombre? Porque Él es Dios y Dios conoce todas las cosas, todos los designios y las cosas más profundas de nuestro corazón, Él las conoce. Entonces Jesús mira a esta multitud y Él sabía y Él conocía la condición de los que estaban en el monte. No todos eran salvos, no todos iban con la intención de buscarle a Él, pero Jesús estaba llamado a obedecer a su Padre y a cumplir aquí una comisión en este mundo, hacer la voluntad del Padre, y parte de esta voluntad era predicar el Evangelio. Estas palabras, amados hermanos, fueron prácticamente impresas en este libro, en la Biblia, pero los manuscritos estuvieron allí reservados hace más de 2000 años de esta enseñanza poderosísima, de este gran acontecimiento que se dio en ese momento. Mateo, él escribe porque él es el escritor de este evangelio, siendo un cobrador de impuestos, un hombre que estaba dedicado a cobrar impuestos. Era la historia del cristianismo describe que Mateo era un hombre pudiente, una persona que tenía muchas posibilidades económicas, mas sin embargo él deja todo para seguir al Señor, para que posteriormente Dios lo utilice como un instrumento de bendición y este instrumento sea un canal para poder transmitir su palabra a su pueblo. Es decir, el Evangelio de Mateo trata o habla de Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores. El Evangelio de Mateo habla del Evangelio del reino de los cielos. Entonces, tome usted en cuenta que ¿quién usó Dios para escribir este Evangelio? Sino a un hombre que tuvo mucha relación con la administración de riquezas aún materiales. Pero usted diría, pero ¿para qué le sirvió a Mateo todo lo que él hacía de cobrar impuestos, todo, y después Dios utilizaría tal vez esas habilidades en Mateo para poder predicar, para poder hablar este mensaje? Bueno, puedo decirles algo. Dios utilizó a Mateo en el Espíritu y todas las cosas que él las hacía antes de que él nazca de nuevo, prácticamente delante de Dios no tenía ningún valor. Obvio que ante los hombres sí, para los hombres tenía valor lo que Mateo hacía, su posición ante la sociedad judía, ¿no? Porque Mateo no era quien quiera. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, Dios abre nuestros ojos, como lo hizo con este hombre de Dios, con Mateo, y nos hace ver que nosotros no somos nada sin Él, que todos nuestros puntos de apoyo en esta tierra no sirven de nada para que nosotros podamos alcanzar el cielo, el reino de los cielos. Dios nos hace ver cuán miserables somos sin Él, nos hace ver nuestra condición tan pecaminosa, porque vinimos a la luz y la luz nos expuso y nos hizo ver cuán alejados, cuán miserables, cuán prácticamente cuán desdichados fuimos cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Jesús mira la necesidad del corazón de cada uno de sus hijos y Él habla de acuerdo a esa necesidad. A Él no es necesario que la gente le diga, mira, esta persona es X, Y, Z, Señor, mira, te voy a describir cómo es esta persona. A Él no es necesario describir a las personas porque Él conoce a todos, porque Él es Dios. En otra parte de las Escrituras dice que
sus ojos vieron nuestro embrión, Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, Él nos conoce de manera extraordinaria. Y siguiendo con este estudio que recién empezamos, dice que Él subió al monte. Note usted que para poder enseñar tuvo que estar visible para que las personas pongan atención en quién era el que les estaba hablando. Qué importante es que constantemente Dios golpea el corazón del hombre o ¿sí? llama para llamar su atención, para que él no se distraiga con las cosas a su alrededor, ni con las cosas vanas, triviales de esta vida, sino que ponga y fije totalmente su atención en el Maestro. Antes de que nosotros le mirásemos, Él ya nos vio. Estábamos entre la multitud, pero Él nos vio. La mirada del Señor, dice en Apocalipsis que su mirada es como llamas de fuego. Y el fuego representa o es un elemento primeramente purificador. A la misma vez también que el fuego tiene que ver con ese elemento purificador, podemos decir que el fuego también está relacionado con una manifestación o es una ilustración, es una metáfora del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es purificar, es sanar, es limpiar. Jesús cuando nos mira, cuando pone su atención en nosotros y cuando Él habla, ¿sí? se activa en Él, en su palabra, ese poder que es como ese fuego que viene y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestras intenciones, nuestros pensamientos, ¿no? Ese es el poder de la palabra de nuestro amado Señor. Y este poder transforma, cambia el corazón de los hombres. No podemos nosotros aplicar métodos o enseñanzas que no tengan que ver con la enseñanza bíblica, porque sabemos como hijos de Dios y estamos 100% conscientes que solo las escrituras tienen poder para transformar el corazón del ser humano. Romanos capítulo 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esta palabra poder en el griego es dunamis, que traducido al español quiere decir dinamita. Ese es un poder extraordinario que tiene las Escrituras para salvar. La función del Evangelio es salvar. La primera función del Evangelio es salvar al pecador. Es llevar al convencimiento de que ese pecador necesita de un Salvador. Jesús, al estar en el monte, Él estuvo poniendo su mente en todas aquellas personas que iban a recibir esta palabra. Y Él estaba también interesado de que la gente creyera en Él. Hoy en día el Señor también quiere que nosotros nos acerquemos y creamos en Él. El Señor no quiere que los hombres se pierdan, que sean o vayan al lago de fuego, no al infierno. Él desea que los hombres se arrepientan, que dice la Escritura, el deseo de Él es que todos los hombres se arrepientan y vuelvan su corazón a Él y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Jesús está en este monte, pero pasa algo. Vienen a Él sus discípulos y dice esto: mire, el Señor empieza a abrir su boca, ¿sí? Y empieza a decir lo siguiente. Mire, yo quiero que entienda algo. Cuando Jesús abría su boca, todo lo que Él hablaba tenía un efecto tan tremendo que transformaba o cambiaba las circunstancias, especialmente también transformaba los corazones afligidos y aturdidos,
Aquellos corazones que estaban atormentados, Dios les daba paz. Aquellos corazones que estaban tristes, Dios les daba alegría. Aquellos corazones que estaban en oscuridad, a través de su palabra, Dios daba claridad, Dios daba luz. ¿Sí? Y déjenme decirles algo. El verso 3 dice algo increíble. Jesús empieza aquí a utilizar una palabra que a lo largo del resto de los versículos que vamos a leer la aplica. Es como una forma de insistir que pongan atención a esta palabra. Y el verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado quiere decir extremadamente feliz, o dichoso, o gozoso. Entonces, aquí no se refiere a una emoción superficial, liviana, que solo proviene de un bienestar temporal, que porque a mí me va bien en la vida, o yo tengo bastante dinero, o porque no necesito de nadie, tengo una óptima salud, entonces soy feliz. Esta bienaventuranza se refiere directamente, ¿sí?, a un gozo que solo proviene de lo alto, es decir, del cielo. Y ese gozo puede ser experimentado solo en el corazón de aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, solo en los hijos de Dios, en los que han sido apartados, en los que han sido tomados y redimidos por nuestro amado Dios por medio de Jesús, ellos pueden experimentar este gozo, ellos pueden experimentar estas bendiciones celestiales, el favor de Dios que sobrepasa todo entendimiento limitado humano y que sobrepasa aún el bienestar efímero, superficial, temporal de este mundo. ¿Sí? Entonces, el mundo trata de buscar la felicidad a lo opuesto a las cosas de Dios. Entonces, el mundo, la gente que está en el mundo, la gente que está perdida, ¿en dónde está su apoyo de felicidad? Ellos se centran, o su felicidad está en su realización personal, su felicidad está en obtener títulos académicos, su felicidad está en tener un prestigio en la sociedad, su felicidad está en tener los suficientes recursos o cosas materiales, tener una óptima salud. En eso está su felicidad. Entonces, claro, la idea de la felicidad del mundo gira en torno a las riquezas, ¿sí?, a la abundancia de las cosas que tienen, a los lujos, ¿sí?, y a estas cosas. Pero cuando Jesús habla de la felicidad, vemos que la verdad es totalmente opuesta a lo que el mundo describe. Creo que solo en Jesús podemos tener la verdadera felicidad. Y no solo entendemos doctrinalmente esto, porque Dios nos lleva a experimentar este gozo de forma vivencial en nuestras emociones. Dios nos creó tripartitos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que en el espíritu está la comunión, está la intuición, ¿cierto? Que son lugares o que son partes que Dios utiliza para manifestarse. En el alma, que es la parte intermedia, se encuentra la mente, la voluntad y las emociones. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, Dios empieza a llenar nuestra mente de su palabra y nuestra mente controla el resto de nuestro ser. La palabra tiene que controlar la voluntad del hombre para que él ya no haga lo que él quiera, sino para que él haga la voluntad de Dios. Y hay otra partecita en el alma que es las emociones. Usted me dirá,
Pero ¿para qué fueron creadas las emociones en el ser humano? Bueno, las emociones no están de adorno en el cuerpo del ser humano. Las emociones fueron creadas para que nosotros podamos sentir a Dios, podamos sentir su presencia, podamos deleitarnos de Él, podamos gozarnos, podamos experimentar esta palabra bienaventurados en nosotros, ¿sí? Entonces, esto está, podría decir, esto puede impresionar o tal vez a causar impacto en muchos quizás hermanos que son muy conservadores, y al decir que nosotros debemos gozarnos en la presencia de Dios, deleitarnos, reírnos, disfrutar de Él, no estamos diciendo nosotros que el cristiano, ¿sí? Cristiano, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no debe de deleitarse de Él, o debe de estar solo serio, o decir que tal vez reírse o gozar de la presencia de Dios es pecado. Y no, para nada. Dios creó esta área de las emociones para que nosotros podamos deleitarnos de Él, pero de una manera ordenada. Recuerde usted que el Espíritu Santo es Dios, y que cuando nosotros nos deleitamos en Él, lo hacemos de una manera ordenada que no ofenda a Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, parte de aquí, de la bienaventuranza, del disfrute, del gozo, porque Jesús les lleva a ellos a decir: ustedes tienen que disfrutar, tienen que gozarse, tienen que experimentar esto. Miren, ¿quiénes son los que van a gozarse y a disfrutar de mi presencia y de mis bendiciones? Aquí el verso 3 dice: gócesen ustedes los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Jesús hoy nos está diciendo: ¿quieres experimentar el gozo de Dios? Mira, lo que tú tienes que hacer directamente es vaciarte a ti mismo, vaciarte de tu ego, dejar a un lado la autosuficiencia, ¿sí? Porque cuando dice dichosos los pobres de espíritu, aquí note usted esta palabra pobre de espíritu. La palabra pobre no necesariamente tiene que ver con carencia de cosas materiales, sino que habla de una vida desprendida, habla de un corazón que se ha desprendido de las cosas materiales, terrenales, de las preocupaciones, y empieza a descansar en Él, es decir, en Dios. El hermano o la hermana que es pobre en espíritu es aquel que ha negado su yo, su vida del alma, ¿sí? Y se está llenando constantemente del Espíritu Santo a través de una comunión real con Dios, a través de la lectura de la palabra, del estudio de las Escrituras, de la oración, del ayuno, de asistir a la iglesia, de hacer una vivencia del Evangelio en todo lo que Él hace, de predicar la palabra, de dar ese buen testimonio en su trabajo, en la iglesia, en el vecindario donde está, pobre en espíritu. Entonces, también se refiere a una profunda humildad, ¿sí? De reconocer delante de Dios que nosotros sin Él no somos nada, que sin Cristo estamos en bancarrota espiritual, que si estamos apartados de Él, por más que tengamos externamente todo, no somos nada. Pobre en espíritu es reconocer mi condición delante de Él, es saber que estoy delante de un Dios poderoso, grande, y que yo soy un necesitado. Entonces, al yo practicar y vivir esto, yo voy a experimentar esa bienaventuranza, ese gozo en mi corazón. Pero también habla de una recompensa cuando Jesús dice bienaventurados. No solo habla de la recompensa que Dios nos da en este mundo, de poder disfrutar de sus bendiciones, de su riqueza, de su gozo, de su paz, sino también apunta a lo porvenir, que todas las personas que practican esto que vamos a leer, un día recibirán recompensa. Por eso es nuestro gozo,
por eso es nuestro deleite, porque sabemos que un día vamos a recibir las recompensas en el reino de los cielos. Es verdad que en este mundo también estamos llamados a disfrutar y a deleitarnos también de nuestro amado Señor. ¿Sí? Dice el verso 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿quiénes son los que lloran? Bueno, aquí se refiere a aquellos que se lamentan directamente por la condición de este mundo, por aquellos que se lamentan por el pecado. Es una tristeza piadosa que produce en nosotros arrepentimiento. Esto también debe ser algo vivencial en nosotros, porque dice: dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros fallamos a Dios, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos convence de pecado y nos hace ver nuestra condición para que nosotros volvamos a Dios. Pero hay algo en nuestro corazón que nos causa tanta tristeza por haber fallado a Dios, que nos lleva muchas veces a lamentarnos y a llorar. Y esta forma de lamentarnos y de llorar nos lleva a que nuestro corazón vaya a la presencia de Dios y se arrepienta. Producto de este arrepentimiento, Dios nos promete consolación. Por eso dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De quiénes recibirán consolación aquellos que lloran? Si no es solo de Dios. Nosotros encontramos solo verdadero consuelo es en los brazos de nuestro Maestro. Yo no puedo comparar el consuelo que me da un amigo, un familiar muy cercano, puede ser un padre, un hermano, al consuelo total que me llena de Jesús. Solo ese consuelo que Dios me da es total, es pleno. Y gracias a Dios, porque Él está al lado para consolarnos. Es más, las Escrituras dicen que Él ha enviado al Consolador, es decir, al Espíritu Santo. En el griego es el Paracletos, es decir, uno que está al lado para animarnos, para fortalecernos en los tiempos difíciles. Pero no solo está al lado para animarnos, sino también está morando dentro de nosotros y nos levanta y nos anima y nos consuela en tiempos difíciles. Gracias al Señor por esta palabra. Pero también hay otro gozo, hay otra dicha, hay otra bienaventuranza. El verso 6 dice de Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen, el verso 5, ya me estaba saltando, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, dice, la tierra por heredad. Creo que la mansedumbre es uno de las manifestaciones del Espíritu en un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios se lo conoce por tener un espíritu de mansedumbre. ¿Y quién tiene un espíritu de mansedumbre? Es alguien que sabe controlarse, es decir, alguien que tiene autocontrol y dominio frente a las injusticias que se le presentan en su vida. Es alguien que sabe controlar su carácter, es alguien que ha sido dominado totalmente por el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, ser manso es lo opuesto, la mansedumbre es lo opuesto a lo que está fuera de control, a lo que trae distorsión, ¿sí? Entonces, ser manso no significa ser débil, sino, como les estaba diciendo, significa tener un autocontrol, que obviamente este autocontrol es dado por el poder del Espíritu Santo en el cristiano. Entonces, ¿usted cómo comprueba a un hijo de Dios o cómo conoce a un hijo de Dios? Es cuando usted mira esta mansedumbre en esa persona. Todos los verdaderos hijos de Dios tienen que expresar mansedumbre. Entonces, dice: dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando habla de la tierra por heredad, ¿a qué tierra se está recibiendo? Mire,
la palabra de Dios nos habla de promesas que van a venir en un futuro para nosotros. Aquí Mateo habla esta palabra, o escribe esto que Jesús habló, ¿sí? Escribe, sí, porque el que habló fue Jesús, ¿sí? Pero escribe esta palabra que Jesús habló, refiriéndose primero a la casa de Dios, o sea, al pueblo de Dios en el ámbito físico, ¿sí? Que es el pueblo de Israel. Obviamente Dios a Israel le tiene promesas preciosas y en un futuro eterno Dios les tiene a ellos la promesa de darles un nuevo cielo, ¿no? Una nueva tierra, y la tierra que viene será la herencia también que ellos disfrutarán. Ahora nosotros, la iglesia, ¿sí? Que somos los pámpanos que estamos injertados en la vid, ¿sí? También participamos de esta herencia maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando habla de los mansos, Jesús está diciendo, dichosos aquellos que tienen el Espíritu. Estoy parafraseando, aquellos que son controlados por el poder del Espíritu Santo, porque ellos recibirán recompensas en el cielo. Entonces estas recompensas nosotros sabemos que las vamos a recibir. Entonces por eso es el gozo. Jesús apunta a que el cristiano tiene su gozo en Él, pero que en este mundo estamos solo de paso. Nuestro gozo está completo en Cristo, pero nuestro gozo está también completo es en que Él ya pagó todo, Él hizo todo por nosotros. Nos gozamos no por las recompensas que vamos a recibir en la eternidad futura, nos gozamos no por las recompensas que vamos a recibir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Nos gozamos porque tenemos a Jesús. Un día este gozo va a ser completo cuando estemos cara a cara con Él y lo veremos tal como es Él. Queridos amigos y hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Pero más adelante también Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, Jesús dice, dichosos o goces en aquellos que tienen ese deseo por conocerme, por buscarme, por obedecerme, porque dice, tienen hambre y sed. ¿Quién? La pregunta es el que genera esa sed y esa hambre en el cristiano hacia las cosas de Dios, sino nada más y nada menos que el Espíritu Santo que mora en el creyente. Un verdadero hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, siempre tendrá necesidad de Dios. Usted puede conocer a un verdadero hijo de Dios cuando él busca constantemente de Dios, cuando él, por sobre encima de las circunstancias o de lo que sea, él siempre trata de buscar a Dios. No solo para que le resuelva problemas, no solo porque está necesitando un favor de él, no, sino porque él ha hecho de Dios lo más importante, la base fundamental en su estilo de vida. El cristiano siempre tiene que estar adherido a Dios. Estamos injertados en Él, pero el cristiano debe de demostrar que busca, hay una búsqueda sincera, debe demostrar esa búsqueda genuina hacia Dios. Y esa búsqueda genuina hacia Dios no se la da solo delante de la gente que te ve, o en la iglesia donde dicen, ve, el man viene, o se congrega, se reúne, busca a Dios, parece que es un hombre consagrado. No, el que tiene hambre y sed de justicia son aquellos que tienen una verdadera hambre, una verdadera sed de Dios, no una hambre que ha sido impuesta o una sed impuesta, porque puede haber muchos hermanos que van por imposición a la iglesia y muchos podemos juzgar por las apariencias y podemos decir, no, el hermano es súper consagrado porque él viene todas las reuniones, no se pierde ni una reunión de la iglesia, él es una persona que canta de forma fervorosa en la iglesia, es una persona que ofrenda constantemente, la iglesia es fiel, es devoto, es un colaborador fiel en la iglesia. Pero el Señor mira el corazón, Él sabe lo que hay aquí.
Él va más allá de lo que los hombres miran. Jesús habla de aquellos aquí cuando dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, de aquellos que verdaderamente necesitan de Jesús. No de los que buscan a Jesús para impresionar al pastor o a los hombres, o los que aparentan espiritualidad, sino de los que verdaderamente tienen hambre y sed del Señor. Aquellos que se deleitan en lo secreto con el Señor, donde nadie les ve. Aquellos que donde nadie les ve, viven en santidad, agradan a Dios. De ellos se está refiriendo aquí cuando dice, dichosos ustedes, bienaventurados, dice el verso 6, los que tienen hambre y tienen sed de justicia. ¿Cuál es la recompensa? Ellos serán saciados. Serán saciados solo se refiere a la era venidera, al cielo, a las recompensas que recibiremos en el cielo. No solo se refiere a ellos, se refiere en esta vida, en este tiempo, de aquellos que buscamos, que tenemos hambre y sed de Jesús, vamos a ser saciados. Es decir, Dios nos da nuestra porción para poder disfrutar, para poder deleitarnos, pero también nos sacia de esto para poder también brindar o dar a otros. ¿Sí? Qué increíble que es Dios. Y nos gozamos con estas bienaventuranzas. Pero también dice aquí, el verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordiosos habla de ser compasivos. Los hijos de Dios tienen que ser compasivos, es decir, tener compasión. Es una de las cualidades que el Espíritu Santo manifiesta en un verdadero hijo de Dios. Si no hay misericordia, si no somos misericordiosos, probablemente no somos, y no digo probablemente, puedo decir seguramente no somos hijos de Dios. Lo contrario a ser compasivos es ser crueles, y los hijos de Dios no podemos ser crueles. Satanás, él es cruel, y los hijos del diablo son crueles, igual a su padre. Pero un verdadero hijo de Dios, no. ¿Qué es lo que la recompensa o cuál es la recompensa de ser misericordiosos? Jesús dice, ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este verso. Porque aquí habla acerca de la retribución de lo que nosotros sembremos. Si en este mundo nosotros somos misericordiosos, Dios nos recompensará y alcanzaremos esa misericordia. Ya sabemos que las recompensas están nos va el Señor a dar esas recompensas. Ahí en el tribunal de Cristo, Dios nos va a dar recompensas, ¿no? Y tiene que ser algo extraordinario, que alegrará nuestro corazón. No es algo simple, tiene que ser algo superior a todas las cosas de esta tierra. Pero también aquí dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Queridos hermanos, creo que en este texto hay a veces como una especie de contradicción, ¿no? Bueno, sobre todo he compartido con algunos hermanos y a veces me dicen, pero al hablar de limpio corazón quiere decir, o bueno, me han dicho algunos así, tal vez un poco más conservadores, dicen, hermano, pero mire, si aquí la palabra dice bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que son limpios quiere decir aquellos que no han pecado, que nunca pecaron, que nunca hicieron algo malo delante de Dios. Una vez alguien le escuché así, yo dije tal vez será porque no tiene conocimiento de las Escrituras. Yo creo que más era por eso. Pero, ¿qué es lo que el Señor en Primera de Juan dice? Y sin perder esta cita, yo quisiera que me acompañen un ratito para entender este verso 8. Vámonos un ratito a Primera de Juan. Este está más adelante. ¿Sí? Primera de Juan,
Está después de la segunda carta del apóstol Pedro. Acompáñenme un ratito. Sí. Vamos a dar lectura el verso 7. Primera de Juan 1:7 dice la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice el apóstol Juan, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermano, yo le decía al hermano, mire, no puede usted decir eso porque Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, ¿qué es lo que podemos decir? Que ningún ser humano puede decir que es perfecto, que ningún ser humano puede decir que no ha pecado. Todos nosotros somos pecadores. Nacimos con una naturaleza pecaminosa por el pecado original que se efectuó allá en el huerto, es decir, con Adán y Eva. Sin embargo, Dios envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, como dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, volviendo a Mateo 5:8, dice la palabra, bienaventurados o dichosos o gozosos los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pregunta aquí es, ¿quiénes son los del limpio corazón? Hago otra pregunta. ¿Son aquellos que nunca han pecado? De conformidad a 1 de Juan 1:8, como leímos, no se refiere a los hombres que nunca han pecado, porque todos los hombres hemos pecado. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios. Dice, la verdad no está en nosotros. Pero también hago otra pregunta. Los limpios de corazón se refiere a aquellos hombres que nunca fallaron. Bueno, más bien dicho, tiene relación con la otra pregunta. Entonces, vamos a resolver este aspecto. Podríamos decir que los limpios, vamos a dar la respuesta de esto, los limpios de corazón son aquellos, sí, escúcheme bien, que han sido redimidos, regenerados, salvos por Dios. Son aquellos que su posición cambió, es decir, cuando ellos depositaron su fe en el Señor Jesucristo con todo su corazón y creyeron y confesaron con su boca que Jesús es Señor, son aquellos que Dios, desde el momento que Él entró en su corazón a través del Espíritu Santo, porque ellos lo recibieron de todo su corazón como Señor y Salvador, Dios los sacó de esa posición de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. ¿Por qué son limpios de corazón? Porque Jesús, ¿sí?, Él vino y quitó la podredumbre que había en el corazón de ellos y llevó todo su pecado, el pecado de estos hombres los llevó en su propio cuerpo sobre el madero y clavó estos pecados. Y en la cruz Jesús nos dio libertad. Es decir, cuando creímos en la obra de Cristo, en esa obra completa, Jesús limpió por completo nuestro corazón. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a fallar a Dios, pero ¿cuál es la solución para que nuestro corazón, ante los ojos de Dios, ese corazón sea constantemente limpio? Es el sacrificio de Jesús. Mire, Dios mira a Cristo en nosotros, ¿sí?, y Dios mira el corazón de nosotros limpios. ¿Por qué? Porque Jesús ya en la cruz se llevó todos nuestros pecados y Él ya nos lavó, nos limpió, nos purificó. Y nuestro corazón es un corazón nuevo. Ese corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne. Y ahora ese corazón late por Él.
tiene hambre y sed de Dios. Es un corazón que se despoja de la autosuficiencia. Es un corazón que se lamenta cuando falla a Dios. Es un corazón que tiene autocontrol y expresa mansedumbre. Es un corazón que tiene compasión y misericordia de otros. Ese es el corazón limpio, un corazón regenerado por Dios. Dios en Cristo nos mira limpios. Quite usted a Cristo y nosotros no somos dignos de estar en el cielo. No somos dignos de Dios. Pero por Cristo Jesús nos acepta. Y por eso también Primera de Juan dice lo siguiente, que esto es una práctica diaria que todo el cristiano debe de aplicar en su vida. Y volviendo a Primera de Juan, capítulo 1, vamos nuevamente, ya vamos acabando. ¿Qué es lo que dice el verso 9? Yo sé que este verso la mayoría de la comunidad cristiana se lo sabe de memoria. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Dios nos da esa capacidad por el Espíritu Santo de venir a Él, de acercarnos a Él. Como dice Hebreos capítulo 4:16, dice que nos acerquemos a Él confiadamente para alcanzar, que acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y nos acercamos porque por medio de Jesús, el sumo sacerdote, tenemos entrada al Padre. Por medio de Cristo podemos nosotros confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para, dice, perdonar nuestros pecados, y no solo perdonarnos, sino también limpiarnos, no dice de poca maldad, sino de toda maldad. Y al limpiarnos de toda maldad, nuestro corazón ante los ojos de Dios, por medio de la obra que Jesús hizo, por medio de este intermediario, ante los ojos de Dios nuestras vidas son limpias, son puras. Es decir, para Dios, todos los verdaderos hijos de Dios tienen un corazón limpio. Y todos los verdaderos hijos de Dios, ellos tienen una recompensa. Y esta es una promesa para todos los verdaderos hijos de Dios. ¿Y saben cuál es? Que todos los verdaderos hijos de Dios veremos al Señor. Y esto se refiere a ese momento futuro, cuando Él venga, cuando nosotros lo recibamos en las nubes, cuando Él venga por su iglesia, en el momento del rapto, nosotros lo veremos a Él. ¡Qué hermoso! Porque yo sé que hay una meta, yo sé que lo voy a ver. Hoy escuchaba la prédica de un querido hermano, ya 7 años atrás. Compartió en el local donde nos reuníamos hace mucho tiempo mi querido pastor Vicente Terán. Y mientras él predicaba, este hombre predicaba con poder la palabra. Yo sentía en mi corazón, que este hombre hablaba con tanto amor y con tanta realidad del Evangelio, que lo estaba él experimentando en su vida, cuando decía, hermanos, ¿qué son 5 años, 10 años de sufrimiento para la gloria eterna que hemos de disfrutar con Él, para el tiempo eterno en el que estemos con el Señor? Y esa es nuestra esperanza. Él partió, hace 5 años atrás, partió con el Señor. El Señor se lo llevó. Pero hoy nosotros, queridos hermanos, tenemos esta esperanza. Yo sé que un día lo voy a volver a ver a mi querido pastor Vicente Terán y a todos los santos que durmieron en el Señor. Sepan ustedes que para Dios nuestro vivir es ganancia y la muerte también es ganancia. Pablo decía,
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte por la vida. Gracias a Dios porque los hijos de Dios no morimos. Somos eternos. Dichosos los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es aquel que tiene la paz de Dios en su vida, procura transmitir esa paz al resto de personas, ¿sí? En otras palabras, el pacificador es aquel que con su vida, con su testimonio, transmite a Cristo a otros. Y ese pacificador es aquel también que predica las buenas nuevas. El Evangelio es el mensaje de la paz, de la verdadera paz. Solo Cristo nos trae paz, y una paz que no tiene nada que ver, como les decía al inicio, con vivir en confort, con no tener necesidades, estar bien de salud o no. La paz que Dios da es una paz que el mundo no la puede dar. Jesús mismo también dice: la paz yo les dejo, mi paz yo les doy, y no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Yo digo gracias a Dios porque esa paz es una quietud sobrenatural que solo los verdaderos hijos de Dios podemos experimentar. Eso es parte de las bendiciones del cielo que podemos hoy vivir y disfrutar hoy en este tiempo. Dichosos o bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Uno de los sellos distintivos de un verdadero hijo de Dios es que este hijo de Dios es un hombre lleno de paz y transmite paz. Yo no sé si alguna vez usted en alguna experiencia que tuvo pudo haber experimentado, haber estado al lado de un hombre que le transmitía paz, o una mujer. A mí me pasó, hermanos, hace muchos años, cuando tenía comunión con una hermana ya mayor. Mientras ella hablaba, compartía conmigo algunas cosas, yo sentía en mi corazón tanta paz, hermanos, que todos esos problemas que yo tenía se descargaron. Y yo le decía a la hermana, le dije: mire, yo cuando estoy con usted siento paz. Y la hermana me decía: hermano, yo no soy. Todo demos de la gloria y la honra a Dios. Y le dije: sí, amén. No sé si usted ha experimentado eso, o ha experimentado que cuando va a una congregación o lo invitan, la presencia de Dios es tan fuerte en ese lugar que cuando usted entra siente una enorme paz. O ha ido a la casa de un hermano que, aunque no tenga lujos y cosas, así sea un cuartito pequeño, y lo ha invitado a tomar un café, pero usted siente una paz tremenda. Hermano, hace muchos años también, cuando fui a predicar el Evangelio a la frontera de aquí de Ecuador con Colombia, en un pueblito que se llama Chiles, subiendo unas lomas con un hermano, llegamos a una choza, y en esa casa había una familia cristiana, pero no era una familia cualquiera. Ninguna familia cristiana es una familia cualquiera, porque somos reyes y sacerdotes, nación santa. Cuando yo llegué allí, hermano, ellos eran personas muy humildes. El piso de la casa de ellos era de tierra y era una casita de paja. Pero cuando entramos, ellos habían puesto unas 2 silletitas allí. Llegamos, nos atendieron. Desde que salió el hermano, con una sonrisa tan grande, y los ojos le brillaban y su rostro estaba brillante, el abrazo que él a mí me dio me desarmó, hermanos. Y yo sentí la presencia de Dios en esa casa. No sé si les ha pasado, pero sí podemos experimentar al Espíritu Santo. Era una presencia tan tremenda que yo le decía al hermano con el que fuimos, le dije: hermano, Dios está en esta casa, Dios está en este lugar. Son experiencias que uno tiene que te marcan.
Han pasado ya más de 17 años de ese suceso, muchos años. Y que Dios bendiga a esta familia donde quiera que esté. Entonces, dice aquí, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sello distintivo de un verdadero hijo de Dios, que este hijo de Dios tiene paz. He escuchado, dicen, oye, yo quisiera tener lo que tú tienes, le decía un hermano a alguien, digamos a una persona, a alguien, que sí, se decía que era hermano porque iba a la iglesia, pero no tenía paz. Yo decía, Señor, ¿será o no será cristiano? Porque los hijos de Dios tienen paz. No sé, pero tienes algo especial que yo quisiera tener. Hay gente que, y con todo el oro del mundo, y con todos sus títulos, y con todas sus posiciones, todo, no tienen esa paz. Y los hijos de Dios la tenemos. ¿Se da cuenta? Que la vida espiritual es mucho más alta y más elevada que la vida terrenal. Oh, hermanos, si los hombres que están perdiéndose en el mundo pudieran ver esta grandeza del poder de Dios, si pudieran tan solo experimentar, amados hermanos, la vida espiritual en Cristo, si tan solo ellos pudieran sentir el gozo que usted y yo sentimos cuando por fe sabemos que Él está con nosotros. Oh, amados hermanos, hay mucha necesidad. Aún seguimos. Prediquemos el Evangelio. Estamos en una misión. Dios quiere incluir a muchos que no tienen esta paz, este gozo, que sobrepasa el entendimiento humano. Quiere trasladarlos de ese reino en el que están de tinieblas a la luz. Y Dios nos llama a proclamar la verdad. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, ¿quién dice que no vamos a sufrir en este mundo por causa del Evangelio? Sin embargo, Dios nos va a dar la fortaleza necesaria para soportar toda esta aflicción. Aflicción que vendrá producto de las amenazas, de los ataques de afuera, ¿no? Porque sabemos, amados hermanos, que estamos en una lucha, en una batalla. El mundo de las tinieblas con el reino de Dios. Siempre hay una batalla. Pero nosotros no luchamos solos. Nosotros luchamos con la victoria que ya Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Él venció al diablo, venció a sus huestes de maldad y nos ha dado la victoria. Aleluya. Y dice, gócesen cuando por mi causa padezcan persecución. Gócesen, dichosos, porque se confirma de que ustedes son parte del reino de los cielos. Así que, hermano, cuando prediques, cuando vivas en santidad, cuando trates de agradar a Dios, si en tu trabajo se burlan, se mofan, si en tu trabajo sientes ese acoso laboral porque eres cristiano, porque no tomas trago, no haces lo que ellos hacen, dale gracias a Dios, gózate, no te pongas triste, gózate, porque la palabra de Dios se cumple en tu vida. Y eso es un sello distintivo de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Pero si tú dices que eres cristiano y tú en el lugar donde estás, en medio del mundo de estas personas, eres bienvenida y atraes a esta gente, pues medita y analiza a ver si realmente eres cristiano. Porque, hermano, la sal irrita cuando se la pone en la herida. Cuando ustedes en Mateo capítulo 5 más adelante, del verso 3 en adelante, el Señor dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Estamos llamados para sazonar, para dar sabor a un mundo insípido. Pero la sal como preservante tiene muchos efectos. Hay un efecto poderoso de la sal, que es un efecto curativo. ¿A quién le va a gustar que le ponga sal en una herida?
obvio que esa persona va a reaccionar. Hermanos, si nosotros somos sal en este mundo, no todos, escúchenme, no todos van a aceptarnos, amados hermanos. Vamos sí a ser odiados, rechazados, burlados, pero por eso les digo, gócesen, porque la palabra de Dios se cumple en nosotros. Y eso mismo también dice más abajo, dice en el verso 11, dice, bienaventurados o gozosos son ustedes cuando por mi causa los vituperen, los persigan, aquí está más claro lo que dice Jesús, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Nuevamente aquí termina con este broche de oro. Este es el sermón donde el Señor nos eleva a disfrutar y a gozarnos de sus riquezas. Es el sermón donde el Señor nos lleva a vernos con Él en la gloria futura. Y es un sermón donde Dios en este tiempo nos lleva a que nos deleitemos de este proceso de perfeccionamiento. En este proceso de perfeccionamiento vamos a padecer persecución, oposición por causa de este mundo. El Señor dice en el verso 12, y se cierra con broche de oro este hermoso sermón, hasta esta parte, hasta esta sección de las bienaventuranzas, cuando dice Él, gócesen y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios por esta palabra. Y como es palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple, mis queridos hermanos. Yo he sido grandemente ministrado en esta noche por esta palabra. Espero que tú también, allí donde estás. Y cuando mires este video, esta prédica, la puedas transmitir y compartir a personas que tú sabes que necesitan que escuchen el Evangelio. Vamos a orar antes de terminar con este tiempo maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Sí? Allí en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, donde quiera que estés, te invito a orar. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias porque sé que estás conmigo, porque sé que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque no me has faltado con nada. Me has dado de tu vida. Me has dado, Dios, del Espíritu Santo. Y me siento agradecido por tenerte a ti como mi Señor y Salvador. Hoy en esta noche también te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, produce un efecto, Señor, tremendo en el corazón. Nos limpia, nos redime, nos sana, nos restaura. Pero también tu palabra, Señor, salva. Y hoy en esta noche queremos pedirte por la salvación de muchos de aquellos que no te conocen, de aquellos que, Dios, no te tienen. Oro porque las personas se acerquen a ti y confiesen sus pecados y renuncien a ese pecado y se arrepientan, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, que dice tu palabra que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Pido, Dios mío, en esta hora, por tu iglesia en el mundo entero, por los predicadores, por los siervos, por los evangelistas, por los pastores, por los maestros, por los misioneros, por aquellos que están en la misión y en la obra apostólica, Dios, en el mundo, por aquellos que están profetizando la palabra profética más segura en diferentes lugares. Oro por los misioneros en África, en Asia, en la India, en Australia, en la Amazonía, por aquellos que están en lugares muy alejados, fuera de la civilización. Que tú, Señor, seas usando con poder y autoridad a estos siervos, para que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad y si así sean salvos,
y así, Señor, se complete el número de los redimidos. Oro, Padre, por que tú proveas aún de los recursos suficientes para las misiones, para el material, para, Señor, levantar escuelas bíblicas en diferentes lugares. Súpleles a estos siervos, a estos misioneros, para tu obra. También quiero orar en este momento por las iglesias aquí, por la iglesia local en esta ciudad pequeña de Tulcán, en el país de Ecuador. Que tú, Dios, bendigas a tu iglesia en la parte norte de este país, que nos animes a avanzar, a seguir. Te doy gracias por los siervos, por los pastores de las diferentes congregaciones de esta ciudad de Tulcán, para que tú, Señor, les des, Padre, sabiduría, luz, para que puedan llevar el Evangelio sin levadura, sin mezcla, a una congregación que necesitamos de ti, Señor. Padre, oramos por el perdido. Oramos también, Dios mío, por el huérfano. Oramos por los niños. Oramos, Dios mío, por los ancianos, por los enfermos que se encuentran en hospitales, en clínicas. Oh Dios, ten misericordia. Salva, Dios, a los que tengas que salvar. Da alivio a los afligidos y a los enfermos. Sana, Dios mío, al que tengas que sanar. Pero que se haga tu perfecta voluntad. Señor, sabemos que tu venida está cerca. Te pido por mis amigos, amigas, donde quiera que se encuentren, que tú los guardes, los protejas, que nunca les faltes con lo necesario, no los desampares, Dios mío, donde quiera que estén. Y aquellos que no te conocen, que vengan al conocimiento de la verdad, que se arrepientan de corazón. Y aquellos hermanos que se han enfriado, que se han alejado de tu casa, oh, vuélvelos, Dios mío. Enciende nuevamente sus corazones para que ellos puedan ser librados de las influencias de este mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi familia, por mi padre, John Vive. Gracias, te pido que lo protejas, lo guardes. Cumplió recién 80 años de edad, pero es un hombre fuerte porque tú lo has fortalecido. Gracias por mis hermanos, por mis sobrinos, donde quiera que se encuentren. Bendíceles también, Dios mío, y ayúdales. Y también te pido por mi vida. Señor, si tú quieres, sígueme utilizando para predicar el Evangelio. Heme aquí, envíame a mí, como dice tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Soy su amigo Gabriel. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús.